Bien, pues vamos a continuar con esta introducción a la dinámica de sistemas. Y decía en el vídeo anterior que íbamos a comentar las etapas de construcción de un modelo, pero creo que es interesante que nos detengamos antes en dos ideas que creo que son muy importantes, que son fundamentales para entender la esencia de los modelos de simulación dinámica o de dinámica de sistemas. He puesto aquí un bucle de realimentación que, como se ve, tiene 6 elementos y, bueno, dice la leyenda que esto lo formuló Darwin. No creo que sea así, pero en fin, esto es lo de menos. Y voy a relatar qué significa esto en palabras y luego voy a decir cómo se deben interpretar los signos más y menos que aparecen aquí. Decía esta leyenda que cuando hay muchos ancianos, hay muchos gatos, porque son partidarios de tener gatos en casa, y que cuando hay muchos gatos hay pocos roedores, y cuando hay pocos roedores hay mucho trébol, y cuando hay mucho trébol hay muchas vacas, y cuando hay muchas vacas hay mucha leche, y cuando hay mucha leche hay menos ancianos. Perdón, hay más ancianos, hay más ancianos. ¿Cómo debemos interpretar? O sea, aquí vemos un bucle de realimentación que ahora tiene 6 elementos. ¿Y cómo debemos interpretar estos signos? Pues estos signos se interpretan que si este elemento aumenta, este otro aumenta. O dicho en términos más matemáticos, si esta variable crece, esta decrece. Por el contrario, un signo menos hay que interpretarlo en el sentido de que si esta variable crece, esta decrece. Pero si esta decrece, esta crece. Es decir, que se mueven en direcciones o en sentidos contrarios, mejor dicho, en sentidos contrarios. En términos matemáticos, los matemáticos dicen que si el signo es más, la derivada es positiva y si el signo es menos, la derivada es negativa. La segunda idea que quiero recalcar es la de los retardos. Eh, Decimos que hay retardos cuando los efectos de una variable sobre otra se manifiestan en un tiempo superior a la unidad temporal que estemos utilizando para el análisis. Bueno, yo he puesto esta imagen analógica aquí porque esto me lleva a la siguiente transparencia. La existencia combinada de retardos y bucles de realimentación puede producir efectos inesperados y o contraintuitivos. Esto lo iremos viendo de una manera concreta y material en algunos modelos que analicemos. Pero es importante retener esta idea. Por ejemplo, un exceso de riego o una carga ganadera excesiva pueden llevar a la desertificación. Lo segundo puede ser más o menos entendible, pero que el riego produzca desertificación a priori parece una contradicción y no lo es. En fin, lo he ilustrado aquí, que cuando hay mucha carga ganadera el pasto se puede agotar y cuando se agota el pasto se agota la carga ganadera. Un ejemplo clásico de esta aparente paradoja, se puede decir aparente paradoja, si es paradoja ya es aparente, pues está en un caso histórico, la desertificación de la meseta del Khyber en las montañas rocosas de los Estados Unidos. Allí se eliminaron los predadores, lobos y similares, porque se consideraba que había demasiados y consecuentemente había pocos ciervos, pocos rumiantes. Pero cuando se eliminaron los predadores, la población de ciervos
creció a una velocidad exponencial, de tal manera que pasó de unos 7 u 8.000 ejemplares a casi 100.000, y estos agotaron el pasto y finalmente no hubo ni pasto, ni ciervos, ni predadores, ni cazadores. Retomo el diagrama de Forrester del símil hidrodinámico, que yo decía que este es una representación analógica de un sistema de ecuaciones diferenciales. Y incumpliendo parcialmente mi promesa de que no iba a hablar de matemáticas, voy a hablar muy poquito, pero creo que es interesante, sobre todo para las personas que quieran conocer a fondo esta herramienta, pues que no la usen como una caja negra, que sepan lo que están haciendo, aunque insisto que no es necesario que sepan resolver sistemas de ecuaciones diferenciales, que sepan integrar. Los niveles, todos los niveles de un sistema, llamamos niveles variables de estado Stock, son similares, son términos similares, se pueden escribir de esta manera. Esta expresión significa que el valor del nivel en el instante t es igual al que tenía en el instante t-1 más los flujos de entrada, pueden ser varios, en el periodo t-1 a t menos los flujos de salida en el mismo periodo t-1 a t. Con una simple manipulación elemental matemática pasamos el nivel en la n en t-1 a la izquierda y en lugar de escribir los flujos totales, ponemos los flujos unitarios por unidad de tiempo multiplicados por dicha unidad de tiempo. Fíjense que a partir de aquí, si pasamos a miembro de la izquierda delta de t y escribimos la diferencia de niveles con el símbolo habitual de delta, pues encontramos que incremento de n o delta de n, si quiere decirlo así, dividido por el incremento de tiempo, el delta del tiempo, es igual a los flujos unitarios de entrada. He sustituido, para no escribir tanto, el t-1 a t por t, pero hay que entender lo que estos flujos son variables referidas a periodos de tiempo. Y si calculamos el límite, cuando delta t tiende a 0, encontramos que la parte izquierda de esta expresión es diferencial de n igual a flujos de entrada menos flujos de salida. Claro, hasta ahora lo que hemos hecho es simplemente una serie de transformaciones de una definición, que es la que tenemos al principio. Esto es una definición. Esto no explica nada. Esto es una manera de empezar a construir un modelo, pero no explica nada. Naturalmente que esto es así, pero la cuestión es que hay que explicar los flujos de entrada y flujos de salida, que serán normalmente funciones de los niveles. Yo he puesto un solo nivel aquí, pero hay que entender que en modelos complejos vamos a tener simultáneamente muchas variables de nivel, de sus propios flujos de salida y de entrada. En fin, esta sería la expresión más genérica, no todos los flujos dependerán de todos los niveles y de todos los flujos de entrada y de salida, etcétera, pero de una manera genérica podemos considerar que esto es así. Entonces sí que ahora vamos a concluir este vídeo comentando las etapas de construcción de un modelo, que es una esquematización de cómo trabajamos luego, ¿eh? Pero creo que conviene fijar algunas ideas. En primer lugar, hay que decidir para qué queremos construir el modelo, cuál es la finalidad. Si esto no está claro, pues no vamos a llegar a buen puerto. Porque después de esa finalidad, recuerden que lo decía yo en el vídeo de la lección 1, esto nos lleva a identificar en el sistema unos elementos y unas determinadas relaciones entre dichos elementos.
No siempre vamos a seleccionar todos, porque es, como dije entonces, metafísicamente imposible considerar todos los elementos de un sistema y todas las relaciones entre dichos elementos. Lo importante es elegir las que sean cruciales para la finalidad con que estamos construyendo el modelo. Esto lo plasmamos en un diagrama causal, que ya es en sí mismo un modelo, es una primera aproximación de un modelo. De una manera gráfica, establecemos las relaciones entre elementos que hemos seleccionado en la etapa primera. Después tenemos que dar una definición precisa de cada variable. Ya no basta decir, por ejemplo, población, sino que tendremos que decir en qué unidades está medida, si son miles, millones, a qué instante del tiempo están referidas. Ya no nos bastará decir nacimientos, sino que tendremos que decir que son personas por día, o personas por mes, o personas por año. Depende de la unidad de tiempo que estemos utilizando. Y así con todas las elementos que ya vamos a empezar a llamarle variables, por más que algunas sean constantes. Es una contradicción, pero bueno, llamamos genéricamente variables y algunas de ellas son magnitudes que no cambian de valor en el periodo de tiempo que estamos considerando para analizar el sistema. A continuación, se puede hacer el diagrama de Forrester, pero nosotros vamos a pasar directamente a hacer el diagrama en Vensim, que está inspirado en los símbolos que propuso el profesor Forrester en su momento. Y esto es un diagrama causal, pero ya con una determinada selección de símbolos para cada tipo de variable. Y desde luego usando las definiciones precisas de cada variable. El paso siguiente es establecer las relaciones matemáticas entre dichos elementos. Esas relaciones matemáticas a lo mejor inicialmente son del tipo que y es igual a A más B por X, pero no sabemos ni cuánto vale A ni cuánto vale B. Esto es lo que hacemos en el paso o la etapa siguiente, lo que llamamos calibrado o estimación de los coeficientes o parámetros del modelo, que a veces conviene que vaya acompañada de un análisis de sensibilidad. Ya veremos que Vensim permite hacer esto de una manera bastante cómoda, porque si no tenemos mucha fiabilidad en la estimación de dichos parámetros, pues conviene saber hasta qué punto el error que pudiéramos cometer va a influir en el comportamiento de, de las variables del modelo, de las trayectorias de dichas variables. Proceso que se hace al final y que llamamos evaluación. Normalmente esa evaluación se hace con los especialistas, con las personas que conocen, siquiera sea cualitativamente, cómo funciona. Y recorridas estas etapas, normalmente cuando estamos trabajando en problemas reales hay que volver a la primera, porque la evaluación no suele ser en la primera etapa totalmente adecuada o totalmente satisfactoria, y seguramente nos hemos olvidado de algunos elementos, de algunas relaciones, y hay que recorrer otra vez todas las etapas que he señalado aquí. Esto es un proceso que termina cuando las respuestas que da el modelo pues son acordes con las opiniones de los expertos. Y con esto terminamos esta segunda lección, y en la siguiente ya vamos a ver cómo plasmamos todas estas etapas en un caso concreto, que va a ser un modelo, como veréis, relativamente sencillo, pero suficientemente complejo para que se pueda entender la utilidad de esta herramienta. En fin, gracias por la atención y espero veros en el vídeo siguiente.